Bueno, hoy nos toca compartir una vez más la palabra del Señor y hoy nos corresponde leer en Hechos 19, 11 y 12, donde dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y leyendo un poco el contexto de este pasaje, veía que Pablo había entrado en Éfeso, que allí las multitudes lo seguían, pero que Pablo se encontró con algunos discípulos, dice. Más adelante dice que eran en total más o menos 12 hombres. Nos dice también de que Pablo predicaba del reino de Dios, hablaba del reino de Dios, pero que algunos no creían. Dice, endureciéndose algunos, no creyendo, dice que Pablo se apartó, tomó a esos discípulos y se apartó de ellos, ¿no? Esto me hacía pensar, porque después que Pablo toma a esos discípulos y se aparta de ellos, de esta gente que no creía, Dios comienza a hacer milagros y maravillas. Dice que las personas eran sanadas, que las personas tomaban los paños de Pablo. Dice un comentario que los paños de Pablo eran como tipo pañuelos que Pablo llevaba para limpiar su cara, para secar su transpiración, y que las personas se llevaban esos paños y se los ponían a los enfermos y aún eran sanados, ¿no? Cuánto poder, cuánta unción tenía Pablo, ¿no es cierto? Y esto me hacía pensar que nosotros deberíamos también, o debemos también, crear un ámbito para el milagro, ¿no? Crear un ambiente para el milagro. ¿Cómo sería esto? Primero, un ambiente de fe. Nosotros debemos creer. Todo el año pasado estuvimos hablando de la fe, un ambiente de fe. Ahora yo pregunto, ¿tu fe se multiplicó? Este año la palabra es multiplicación para nosotros. ¿Tu fe se multiplicó? ¿Tu fe ha crecido? Porque necesitamos fe para ver milagros. Necesitamos esa continuidad en la espera, esa firmeza en la espera que nos da la fe. Seguramente todos nosotros necesitamos hoy un milagro. Pero también hay una cosa más que Pablo nos dice en Filipenses 2, y nos dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo, dice Pablo, y dice sintiendo lo mismo. O sea, que seamos de un mismo sentir, de un mismo ánimo, ¿no? Que vayamos todos para un mismo lado, que trabajemos todos en unidad para el reino de Dios, ¿no es cierto? Que tengamos todos amor. Yo creo que el milagro más grande que estamos viendo nosotros hoy como iglesia justamente es la multiplicación, porque hay una estadística de que las iglesias se multiplican en los primeros tiempos de a 3 personas cada 100 en los primeros 3 años. Y fíjense nosotros cuántos años llevamos con nuestra iglesia y cuántos ya somos, ¿no es cierto? Muchísimo más que un 10% de cuando empezamos. Quiere decir que superamos las estadísticas. Quiere decir que el Señor se está moviendo con poder. Seguramente estaremos en esa área creando el ámbito para los milagros. Ahora bien, te animo hoy a pensar en que tu fe se debe multiplicar y también la unidad entre nosotros se debe multiplicar y también que todos debemos servir al Señor cooperativamente, no competitivamente, que todos debemos ir para un mismo lado. Si se nos dice, por ejemplo, repliquen en las casas de oración todo lo que estamos viendo como iglesia, que lo sepamos replicar y que lo podamos hacer, que podamos estar todos en unidad y en un mismo sentir. Y si nos dicen, vamos a ayunar, vamos a hacer el ayuno de los 21 días, que realmente lo hagamos estando en acuerdo, estando en unidad, con fe, ¿no? Porque mi fe se alimenta también con la fe del otro. Entonces, bueno, en unidad y en fe, que lo podamos hacer así.
te animo hoy, porque seguramente vos, como yo tengo mi milagro que le estoy pidiendo al Señor. Entonces, seguramente vos, en este tiempo de ayuno, querés ver algún milagro. Vamos a pedirle al Señor que Él nos quite todo impedimento y que realmente podamos estar todos unánimes, en un mismo amor, en unidad. Y bueno, que el Señor nos pueda dar ese milagro que estamos esperando.